Hola chicos, hoy os traigo la review y la opinión de la caja de Collector que abrimos hace un par de semanas. La caja costó 360 euros, lo cual nos sale a unos 30 euros por sobre de Collector. El valor total de las cartas que obtuvimos en dicha caja fue de 343 euros, lo cual sale a 28,6 euros el sobre de Collector, aunque, como ha pasado tiempo desde que hicimos ese vídeo, actualmente el valor de las cartas ha disminuido un poquito, ahora está en 325 euros, lo cual nos sale a 27 euros el sobre. Aunque es verdad que tuvimos un pelín de mala suerte, porque por estadística podría habernos salido una o dos míticas más, yo creo que es un valor bastante acertado y muy en la media, es lo que podéis esperar más o menos encontrar dentro de una caja de Collector del filo de la eternidad. Como top hits tenemos la Ancient Tomb, 68,82 euros, Susur Secondi, que nos ha salido con el foil galáctico, la verdad que muy bonito este foil, me gusta mucho, está en 36,80 porque tiene este foil, Lutus Fiel en arte de vistas espaciales de póster, también muy bonito, Socera en arte japonés y además nos ha salido en arte japonés, el Explorador Icetil, que aunque es con un arte básico, bueno, arte extendido en este caso, es cara pues por lo buena que es, y lo mismo Sambor, que también es cara, no por el arte, sino por lo buena que es. Otra carta que quiero destacar, aunque no sea por buena, o bueno, por cara, porque vale solo 6,80, es Warping Whale, invitado especial en arte de póster, foil. Esta carta me parece la más bonita que nos ha salido en la caja. No es la más cara, con mucha diferencia. Estaba en 9 euros, ahora ha ido bajando, creo que está en 7. Pero es que me parece preciosa. Este arte con los bordes así tipo gastado, para mí es la más bonita. Otra a destacar es Sampling Bend. Aunque no es una carta buena, a mí no me gustan estas tierras criatura, pero nos ha salido con el foil galáctico, también muy bonita. Eso me lleva a hablar de el foil galáctico, que es el foil especial de esta edición. En este caso, Susur Secondi es una tierra mítica, tiene un foil muy bonito. Sampling Bend es una tierra rara, también tiene un foil galáctico bonito. Y después tenemos 4 tierras básicas que nos han salido. En cada sobre hay un tercio de posibilidades de que os salga una tierra básica con foil galáctico, y veis que las tierras básicas son comunes, y el foil galáctico la verdad es que es bastante malo. A mí personalmente no me gusta, creo que en las tierras básicas pierde muchísimo. Llego a la conclusión de que este foil, dependiendo de la rareza de la carta, está más trabajado o menos trabajado. En el caso de las tierras básicas, como veis, es un foil muy malo. En el caso de la llanura se ve un poquito mejor el foil galáctico, porque la llanura yo creo que al ser el fondo blanco, el fondo claro, se ve mejor, pero en el bosque, el pantano, se ve un poquito peor, y en la isla no se ve absolutamente nada este foil galáctico. Si lo ves de lejos parece que la isla es un foil normal. Mi opinión, yo creo que las tierras básicas con foil galáctico no merecen la pena. La tierra básica full art foil vale, creo que está alrededor de los 60 céntimos. Seguramente bajará un poquito, 50 céntimos por ahí. Si os queréis gastar 5 euros en compraros 10 tierras básicas full art foil para vuestro mazo, yo lo veo bastante sentido si quieres tener un mazo bonito. Si no, incluso gastarte 10 euros para tener 20 tierras básicas full art foil, es un gasto que yo lo entiendo y puede ser bien, pero la tierra con el foil galáctico vale 3 euros, está alrededor de los entre 2 y 3, va cambiando un poquito. No merece la pena, no te puedes gastar 20 euros en tener 10 tierras con este foil galáctico que no se ve. Además, en cuanto la enfundes y la tengas en el campo de batalla, no se va a ver nada. Yo no recomiendo comprar tierras básicas con foil galáctico, porque desde luego lo veo de muy mala calidad, no se ve casi nada, cuesta distinguirlo, no merece la pena. Como detalle, en el caso de la isla, que el foil galáctico es tan malo que prácticamente ni se ve, podéis fijaros que el número identificador de las cartas
cuando tienen foil galáctico es diferente de cuando tienen foil normal. En este caso, las islas, bueno, todas las tierras básicas son 300 y pico cuando tienen foil galáctico y el número de serie es 200 y pico cuando tienen el foil normal. En este caso, yo prácticamente tuve que confirmarlo por el número de serie, el número identificador, que la isla tenía foil galáctico, porque si no, se me pasó, casi no me di cuenta. El siguiente punto a destacar de la caja de Collector y de los sobres de Collector de El Filo de la Eternidad es que en cada sobre hay un slot reservado solo para tierras de utilidad, tierras raras o míticas que vienen en arte de vistas espaciales o vistas espaciales de póster, puede ser no foil, foil o con foil galáctico, pero en todos los sobres hay un slot reservado para tierras de utilidad, todas raras o míticas. Por lo tanto, nos han venido 12 tierras con estas vistas de vistas espaciales o vistas de póster. Además, en los slots de diversión en sobres también nos pueden salir otras tierras, como nos salieron los planetas, que salían con arte de observación, se llama. E incluso en el slot de carta rara o mítica con el arte básico, nos salió una Shockland. Entonces, nos han salido como creo que han sido 15 tierras de utilidad, todas raras o míticas. Por lo tanto, en una caja de Collector podéis esperar encontrar muchas tierras raras y míticas, muchas tierras de utilidad. Esta edición está muy centrada en las tierras. Por lo tanto, es un pilar fundamental de esta edición y en la caja de Collector o en los sobres de Collector vais a encontrar muchas tierras de utilidad. En la parte de diversión en sobres, tened en cuenta que tanto en el slot de carta no foil como en el slot de carta foil, la mitad de las veces más o menos viene una carta de arte extendido o arte sin bordes, que son las cartas con el arte básico pero un poquito mejorado y no son mucho mejores que las cartas básicas. Además, en general no han salido muy buenas. Es un poco frustrante cuando en un sobre te viene, pues eso, una carta de arte extendido o una carta de arte sin bordes en lugar de una carta con arte especial. Respecto a los artes especiales, me gustan mucho las cartas de arte surrealista, aunque por lo general son cartas débiles. Aunque todas son raras o míticas, nos han salido todas raras en el arte de surrealista, son cartas débiles pero muy muy bonitas. Después están también las cartas de arte triunfante. También son muy bonitas, lo que en general, no sé si es de esta edición o ha sido la suerte que hemos tenido nosotros, nos han salido todas cartas que no son muy comandantes. Son más cartas de apoyo para tener el mazo. Sí que es un arte bonito, pero no salen como para tener un comandante bonito. Es más para mejorar, pues eso, cartas legendarias que tengáis en los mazos y las queráis tener en bonitas, pues podéis sustituir estas. Después, obviamente, están cartas de arte especial, como nos ha salido Socera, los invitados especiales, las tierras con arte de observación se llama, pero en general, pues eso, cuando sale un arte extendido es bastante frustrante, cuando sale un arte triunfante son bonitas, pero no son como para ser la insignia de vuestro mazo. Os digo, mi sensación después de todo esto es que estas cartas al final van a hacer más bonitos mazos que ya tengáis, pueden mejorar vuestros mazos, pero no van a ser cartas insignias de vuestro mazo, no son cartas de, pues este va a ser mi comandante que es súper bonito, etcétera, ni voy a tener esta carta que es súper buena y además súper bonita. Son cartas normales que puedes tener en muchos mazos, pero para tenerlas así en bonitas. Para la parte de las cartas de Commander, están las cartas míticas, tienen el arte sin bordes, creo que se llama, y las raras el arte extendido, o al revés, nunca me acuerdo cómo es cuál. Pero míticas hay muy poquitas y son como el 10% de posibilidades. Viene una en una caja, nos ha venido. Claro, las cartas de Commander están muy específicas para los mazos. Y en esta edición los mazos de Precon, quiero decir,
Los mazos de Precon en esta edición son muy específicos de sus mecánicas. Está la mecánica de artefactos y proliferar y la mecánica de buscar tierras y destruir tierras. Entonces, a no ser que sean estas vuestras mecánicas de los mazos, poco vais a poder mejorarlo. Hay que destacar que las cartas de Commander en arte extendido y arte sin bordes son más baratas que las cartas normales. Eso también es por oferta y demanda. Las cartas de arte normal solo vienen en los mazos preconstruidos, por lo tanto hay muy poquita oferta. Las cartas de arte extendido y arte sin bordes vienen en los sobres de colector, que mucha gente los compra para venderlas y entonces hay mucha oferta y bajan de precio. Por ejemplo, Inside Engine vale más barata con este arte extendido que con el arte normal. Luego al cabo de unos meses, un año o dos, pues ya se igualan de precio, pero ahora mismo pues está más barata pues porque hay más gente interesada en vender esta carta que gente interesada en vender la carta con el arte normal. Ya os digo, mi opinión de las cartas de Commander es que están muy enfocadas a las mecánicas de los mazos, como es obvio, pero es que son mecánicas además muy específicas, porque la mecánica, por ejemplo, de destruir tierras y jugar tierras es muy específica del mazo de insectos. Sí que es verdad que las mecánicas del mazo de artefactos, de tokens y proliferar, pues son más útiles y pueden entrar en más mazos. La conclusión final es que esta edición está muy basada en las tierras de utilidad. Vais a tener una tierra de utilidad en cada sobre, podéis tener incluso una o dos más tierras de utilidad, aunque no es lo normal, pero mínimo una vais a tener. Por lo tanto, mi opinión es que esta edición merece la pena para mejorar, para adornar, mejor dicho, mazos que ya tengáis, y sobre todo si tenéis varios mazos que queréis adornar. Las tierras de utilidad siempre pueden entrar bien en cualquier mazo. No es común tener tierras de utilidad en artes bonitos, por lo tanto tener pues eso, un Ancient Tomb, los planetas, el Lotus Fiel en bonito, eso puede entrar muy bien en cualquier mazo que queráis tener bonito, porque es raro que tengáis esas cartas ya en bonitas. El resto de cartas son más flojitas y no las veo como cartas insignia de un mazo, como puede ser la carta de comandante o la carta de combo que os vaya a ganar una partida. Son más cartas de relleno, que está bien tenerlas, pues eso, si tenéis mazos que son bonitos y queréis terminar de adornarlos, pues os pueden salir cartas para terminar de adornar esos mazos. Esas cartas de raras y míticas, por ejemplo, en arte triunfante pueden entrar bien pues para sustituir esas cartas raras o míticas y mejorar, adornar un poquito más vuestros mazos. Las tierras de utilidad, obviamente, pues vais a adornar un poquito más los mazos. Y los hechizos que había, por ejemplo, los hechizos de arte surrealista, no van a ser hechizos definitivos de vuestros mazos, pero si os entran esos hechizos en los mazos, pues ya es un poquito más adornar los mazos que ya tengáis. Entonces, mi conclusión final es que esta edición merece la pena si tenéis varios mazos que queréis adornar y sobre todo si queréis conseguir tierras de utilidad bonitas. Pues hasta aquí la review, espero que os haya resultado útil y sobre todo que os parezca interesante. Si os gusta este tipo de contenido, dadle like y suscribiros para estar a la última de cualquier novedad y toda la información sobre Magic the Gathering.